Bueno, se está grabando. Hemos visto en las anteriores clases estrategia didáctica, el proyecto formativo como estrategia didáctica, el portafolio como estrategia didáctica, el ABP, aprendizaje basado en problemas, como estrategia didáctica. Y dentro del ABP pues vimos unas pequeñas comparaciones y similitudes con lo que es el aprendizaje experiencial, que es del método Cole. El día de hoy vamos a desarrollar prácticamente lo que es el aprendizaje por el método Cole, aprendizaje experiencial. Al final de todo esto vamos a ver cómo es que se evalúa, se hace una evaluación formativa para generar competencia en un estudiante, tanto en el modelo ABP, aprendizaje basado en problemas, como en el modelo de Cole experiencial. Bueno, dicho todo esto, comencemos, ¿no? A ver, el método de aprendizaje de Cole experiencial plantea que todas las personas poseemos 4 capacidades, ¿no?, para poder aprender, las cuales son sensibilización, observación, pero una observación reflexiva, conceptualización y experimentación, ¿vale? Entonces, Cole más o menos en 1984, ¿no? Estas capacidades llevaron a que Cole planteara su famoso ciclo de aprendizaje compuesto por las siguientes fases, ¿no? La primera fase sería la experiencia concreta, la segunda una observación reflexiva, la tercera conceptualización abstracta y por último la experimentación activa. En sí, el método Cole lo que busca es generar una experiencia activa en el estudiante, como habíamos visto en la anterior clase. El ABP, aprendizaje basado en problemas, que es similar a este, lo que busca es resolver un problema de su contexto laboral o el contexto en el cual se va a desempeñar ese profesional que se está formando, ¿no? Bien, entonces este método Cole articula todas estas capacidades que acabamos de mencionar en un ciclo de asimilación del conocimiento, en un ciclo de aprendizaje, ¿no?, que prácticamente se recomienda seguir para que una persona pueda desarrollar una competencia, ¿no? Prácticamente al seguir este ciclo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en la parte de evaluación, pero hablando de una evaluación más formativa, no una evaluación la cual persiga simplemente un número, ¿no? Que desde luego siempre hemos aclarado que no está mal, ¿no? Pero debería hacerse una evaluación formativa constantemente, ¿no? Bueno, entonces prácticamente eso sería lo que es Cole. Ahora, los 4 momentos mencionados, por decirlo de una manera, o las 4 etapas, como quiera llamarse, del ciclo, que es el ciclo Cole, se articulan entre sí, ya forman prácticamente una unidad concreta que poco a poco va a cobrar sentido al ser orientada en el contexto y cómo se debe llevar a cabo, como un docente, como un mediador, como un guía, como un tutor, y no así como la autoridad máxima del curso, ¿no? Se puede comenzar en cualquier fase del ciclo, evidentemente, lo digo para que se entienda la flexibilidad de este método Cole, pero bueno, la validación de todo este ciclo Cole se va a dar en la práctica, ¿no?, demostrando prácticamente que lo más recomendable siempre va a ser comenzar con la fase de experiencia, ¿no?, la fase experiencial, o sea, insertarlo al estudiante mediante un video, mediante un relato, un periódico, una visita a un museo, una visita o práctica guiada, ¿no? O sea, primero que tenga esa fase experiencial, ¿no? Y al terminar todas estas fases, pues lo ideal es llegar a la experimentación activa por parte de este estudiante, ¿no? Bueno, veamos cada una de estas fases para poder entender mejor. Tenemos la experiencia concreta, que es la primera parte de experienciación, ¿no? En esta fase de este ciclo,
va orientada prácticamente a que el estudiante tenga contacto de alguna manera, ¿no?, con el contexto o alguna experiencia concreta que le permita pues comprender el sentido y el significado del aprendizaje bajo las competencias, ¿no? Y para ello siempre va a ser necesario poder crear una situación vivencial que implique varias direcciones, ¿no? En fin, nuestro propósito en esta primera etapa, fase o momento es que el estudiante comprenda cuál es la importancia del aprendizaje que se le está proponiendo, lo vean como algo propio, que ellos mismos se motiven y lo asuman como un reto. Entonces, si en la primera etapa le mostras qué competencia vas a desarrollar, tiene una parte experiencial porque lo está observando, lo está viendo, pues te aseguro que va a estar motivado, ¿no? En este sentido, lo que se pretende hacer en este momento pues es emerger dentro de él una semilla de motivación, que el estudiante vea como un placer aprender, ¿no? Y que intente él conseguir prácticamente esa competencia, ¿no? Que ese proceso de educación, ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea de él, que lo apropie, ¿no? Podemos hacerle algunas preguntas para que él pueda más o menos identificar en esta etapa su vivencia experiencial. Por ejemplo, le podemos decir, volviendo de la empresa o de la práctica guiada, ¿qué significado deja para ti esta experiencia o qué te ha permitido comprender respecto a tu profesión y las competencias que vas a formar? ¿Por qué consideras importante aprender por competencias? ¿Qué retos te deja esta experiencia que has vivido? O sea, prácticamente esa primera etapa es muy importante, la experiencial. Va a ayudar a motivar a nuestro estudiante. Bueno, en esta fase de experimentación concreta, que se llama, lo van a pillar con EC, las abreviaturas, se recomienda la realización de actividades, como habíamos mencionado, de visita a ciertos ambientes que tengan que ver con la profesión que va a desarrollar, a entornos de observación, puede ser imágenes o fotos incluso, que realicen actividades como sociodramas, dinámicas prácticamente al aire libre, que vean videos, que participen de foros, construir un foro. Prácticamente todo eso que sea una autorreflexión, ¿no?, sobre las experiencias vividas. Eso es lo que se quiere lograr. Esa es la primera fase o primera etapa. Ahora, la segunda fase o segunda etapa es la observación reflexiva. A partir de tener ya esa vivencia relacionada con la competencia que hicimos en el primer momento, ahora se pretende que el estudiante, al observar esas actividades y el problema del contexto en el cual está inmerso esa competencia que él debe desarrollar, reflexione. Y pues una vez reflexione sobre ello, sobre eso que ha visto, haga unas comparaciones y pueda evaluar los logros sobre esa competencia, ¿no? Ahora, prácticamente le va a permitir al estudiante comprender en profundidad el proceso acerca de cómo se aplica una competencia en lo laboral, en el contexto en el cual cuando sea profesional va a estar inmerso, ¿no? Entonces su meta de aprendizaje en la observación reflexiva es reflexionar sobre eso que ha visto anteriormente. A ver, recuerden que para desarrollar una competencia el estudiante debe transitar por los saberes, ¿no? Saber ser, saber conocer y saber hacer, pues, ¿no? Ahora, en esta fase es importante que el estudiante aprenda el saber hacer. El saber hacer muy generalmente observando las aplicaciones de la competencia con calidad.
Recuerden que ha observado y ahora va a reflexionar. Entonces, a la misma vez tenemos que buscar que también desarrollen el saber ser. O sea, qué es lo ideal para hacer, cómo se debería hacer. Desarrollarlo no solamente en el hacer, sino también como personas idóneas, profesionales, ¿no? Bueno, entonces, esta búsqueda también va a desarrollar ese saber ser, no solamente el saber hacer, porque va a ver cómo es que prácticamente se debe desarrollar una competencia ya en el ámbito, ¿no? Esto va a ayudar a que fortalezca tanto sus actitudes, su forma de actuar, sus valores, para que pueda tener un aprendizaje más completo, más holístico y desarrolle una competencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esta fase? Debemos preguntarle qué logros y aspectos o mejoras puedes hacer en estos ejemplos abordados. En este caso, si hubiesen sido ejemplos en la primera etapa o si hubiesen ido a ver a alguna institución o prácticas guiadas, debemos preguntarle qué logros o aspectos podrías mejorar en esto que has visto. Por otro lado, también ¿cuál de estas situaciones o estos ejemplos crees que tiene una mayor calidad respecto a la competencia que se ha desarrollado? ¿Cómo has visto que se está desarrollando la competencia o cómo se está aplicando en ese entorno? Bueno, prácticamente podrían ser algunas preguntas para hacerle en esta fase al estudiante, ¿no? En esta fase de observación reflexiva, las actividades pueden realizar algún tipo de revisión literaria. ¿Qué quiere decir esto? Revisión de libros, o observación podría ser de videos, como el estudiante se sienta más cómodo, apropiándose de su estilo de aprendizaje que tiene, ¿no? Recuerden que dentro de la materia hemos tomado el test de estilo de aprendizaje COL, entonces tiene una estrecha relación con esto, por eso vamos a hablar también de estilos de aprendizaje. Entonces, en esta etapa que es de observación reflexiva, cabe recalcar igual que él puede visitar cuando está en las empresas y preguntar sobre biografías de personas emprendedoras, de personas que han comenzado y han desarrollado competencias, casos innovadores, o sea, casos que nunca se creyó que hubiese llegado a tal nivel, ¿no? Prácticamente es observar de una manera reflexiva, apoyándose en biografía, en bibliografía y todo ello, ¿no? Luego de esta etapa tenemos una tercera etapa que es la conceptualización abstracta. En un primer momento está el estudiante viendo su experiencia concreta, visitando, ¿no? En un segundo momento, el estudiante va a tener una observación reflexiva sobre lo que ha visto, va a buscar información, bibliografía, lo que sea pertinente para lo que estamos desarrollando, el módulo. Un tercer momento ya es la conceptualización abstracta. Entonces, en los dos anteriores momentos, lo que se está desarrollando es el saber hacer, porque él está viendo cómo se aplica esa competencia. Ahora, en la tercera etapa o tercera fase de este método COL encontramos la conceptualización abstracta, que desde luego es muy importante. Esta fase va a apuntar directamente a desarrollar el saber conocer de la competencia, que es muy importante porque se va a abordar ya el contexto mediante una descripción de algún concepto, alguna característica. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la parte teórica, la parte conceptual. Asimismo, lo que pretendemos en el estudiante es que se apropien de definiciones, teorías, aspectos para explicar una realidad y mucho mejor esa realidad que él está viviendo, está vivenciando, ¿no? Bueno, entonces prácticamente toda esa teoría que se va a apropiar aquí va a ayudar a que el estudiante realice sus actividades y pueda resolver sus problemas del contexto o diferentes contextos, ¿no? Donde se apliquen esas competencias. Bueno, es bueno en esta etapa hacerle preguntas igual al estudiante, ¿no? ¿Qué preguntas se le puede hacer? Lo primero, cuando estamos hablando de contexto, es ¿sabes del contexto
o de los contextos donde se está aplicando esta competencia y qué datos nos hacen falta. O sea, que conocer ese contexto de otros contextos en los cuales también está inmersa esta competencia y qué te hace falta interiorizar teóricamente para comprenderlo de una manera mejor, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué conceptos o teorías crees que deben ser esenciales para poder aprender, abordar y comprender las actividades y los problemas de esta competencia que has observado? ¿Cómo puedes aprender sobre esto para poder argumentar una respuesta? Entonces, si se dan cuenta, aquí está el grueso de la parte teórica, ¿no? Se está cortando la batería. Ahorita volvemos. Muy bien, estábamos en la tercera etapa que habíamos visto conceptualización abstracta. En la conceptualización abstracta lo que se busca es que ese estudiante desarrolle el saber conocer mediante revisión bibliográfica, puede ser mediante la la interiorización de conceptos y teorías, ¿no? Para esto, para esta etapa se pueden proponer algunas actividades que ayuden a desarrollar lo que es la fase de conceptualización. Podrían ser la formulación y el análisis de preguntas sobre la competencia que han observado, las clases magistrales, pero con la participación de lo que es el estudiante, una participación activa que pregunte, que consulte, que reflexione, la elaboración de ensayos por parte del mismo estudiante, la elaboración de mapas, la argumentación, los foros, los debates que se puedan incluir, ¿no? Una cuarta etapa es la fase de experimentación activa. De hecho, es la más importante, por lo que busca el método Cole, es una experimentación activa en lo que es el docente, ¿no? Una experimentación activa en lo que es el estudiante, mediada por su docente. En esta fase, lo que se busca es que el estudiante aplique todo lo que ha aprendido en las anteriores fases, ya que ejercite realizando actividades donde él pueda resolver problemas que estén desarrollados con sus competencias de su perfil de egreso como profesional y las competencias que se pretenden desarrollar en ese módulo, en esa materia. Bueno, para todo esto es que se aplican esos conceptos y teorías en casos prácticos, eso que he aprendido anteriormente, y a situaciones que pueden ser simuladas o pueden ser reales. Una situación simulada es una que pues yo he preparado para ese módulo, y una real pues puede ser las prácticas preprofesionales o la visita o guiada a una institución donde se esté trabajando haciendo unas prácticas sobre la materia. Preguntas que se le puede hacer al docente, el estudiante en esta etapa para ver si la está realizando bien. ¿Qué actividades debo aprender para realizar con calidad una competencia? ¿Qué actividades puedo hacer para aprender con excelencia las técnicas y procedimientos de la competencia, ¿no? Con una responsabilidad y compromiso? Entonces, la pregunta va dirigida a eso. ¿Qué actividades puedo hacer para realizar esta competencia? Haciendo un resumen. Ahora, actividades que se pueden proponer para el desarrollo de esta etapa, que es importante, ¿no? Podrían ser la simulación de tareas, como lo habíamos dicho, simular alguna tarea específica, simular algún caso, la resolución de problemas, podrían ser también las pasantías en diferentes organizaciones, el desarrollo de proyectos dentro de la materia,
juego de roles, sociodrama. En este caso los sociodramas, los juegos de roles son muy importantes. El juego de roles le atribuye un rol a ese estudiante en el cual va a participar y debe interiorizarse, debe conocer por una parte el perfil del profesional que va a representar, ¿no? Debe creer y debe caer en cuenta del rol que está realizando. A ver, esas son las 4 fases del método Cole. Estas 4 fases se pueden llevar a cabo en una sola sesión de clase, se puede llevar también en varias sesiones, o incluso se puede poner como una base de la organización de toda tu materia, o sea que sea un método Cole toda la materia, todo el módulo, todo un periodo de tiempo, unos 2 meses, 1 mes, 6 meses, dependiendo cómo lo queremos utilizar, ¿no? Sin embargo, se va a recomendar que cada sesión se desarrollen elementos que estén relacionados con el proceso de experiencia y el reflexivo. O sea, que el estudiante esté constantemente experienciando lo que va a hacer más adelante en futuro y pueda tener una observación reflexiva sobre eso. Entonces, lo primero y lo que se recomienda, si se va a usar en todo un módulo, en toda una materia, en todo un semestre, pues es que el estudiante por sesión de método Cole pueda tener una experiencia y una observación reflexiva. ¿Ya? Entonces serían las 2 primeras etapas. Como lo habíamos dicho anteriormente, es importante recalcar que este ciclo Cole no tiene un orden rígido. Puede comenzar y terminar en cualquiera de los 4 momentos, 4 etapas o 4 fases. Bien, ese es el método Cole. Ahora veamos lo que es la evaluación formativa mediante el ABP, que es lo que hemos visto anteriormente, en la anterior clase, aprendizaje basado en problemas, y el método Cole. Ya recuerden que lo estamos viendo juntos por la similitud que tienen, ¿no? Por un lado, el ABP, aprendizaje basado en problemas, pues busca que el estudiante resuelva problemas de situaciones reales o simuladas en las que se va a enfrentar cuando sea profesional. Entonces el ABP se puede utilizar muy bien en cuanto al desarrollo de competencias específicas. Ahora, el método experiencial, el Cole, pues lo que busca principalmente es la experimentación activa del estudiante. Entonces es la única diferencia que existe entre los dos, y luego los pasos son similares, de hecho se podrían confundir. Está caliente. Ahora bien, utilizar el método ABP o el método experiencial pues requiere de una gran responsabilidad en cuanto a los procesos de evaluación que vaya a hacer el docente. El docente tiene que tener claro su rol de mediador, de guía y de tutor. Para nada es una autoridad dentro de ahí. Entonces él debe buscar diferentes alternativas de evaluación y además ofrecer la posibilidad de evaluar al proceso en sí y no tener una evaluación al final. Entonces, como decíamos antes, la evaluación tiene que ser formativa, continua y permanente. Entonces, estas 2 estrategias, el ABP y el Cole, nunca deben ser vistos como un proceso, como un instrumento para la evaluación. O sea, que se permita solo al último recoger los datos para poner una calificación y clasificar. Bueno, aquí está. Que sé. A ver. A ver, ¿qué es lo que se pretende? Desde el principio se pretende una evaluación de carácter formativo respecto a la acción que vaya realizando el estudiante para desarrollar
cualquiera de estos dos métodos que querramos utilizar. Entonces lo que vamos a evaluar fundamentalmente son los trabajos que se han hecho en el transcurso de todo el módulo, de toda la sesión de método COL o ABP. ¿Ya? ¿Por qué se evalúa constantemente todos esos trabajos que se realizan? Porque hay que dar la posibilidad al estudiante de reelaborarlo. Ya quiere decir que pueda hacer las correcciones que el docente le ha pedido. De eso se trata, porque si no hacemos eso, lo que haríamos fuera utilizar como un instrumento. Quiere decir que lo usaríamos al final del módulo para poder recoger una nota de la cual el estudiante nunca va a saber en qué falló o en qué necesitó ayuda. En cambio, si lo usamos como un proyecto, como una evaluación formativa, durante todo el transcurso de ese proceso, el estudiante puede reestructurar y evaluar ese proyecto que ha hecho. Y eso es lo que sirve, pues que el estudiante prácticamente pueda entender, ¿no? Pueda comprender. Ahora, hay unos principios básicos respecto a la evaluación formativa para desarrollar una enseñanza de calidad. Lo primero y lo esencial es que el estudiante no es un saco que debemos llenar, ¿no? O sea, no es un saco donde vamos a meter contenido como se meten zapatos en un saco, ¿no? Sino que el estudiante es como ese fuego que robó Prometeo, el fuego de la sabiduría. Es un fuego que hay que encender, esa sabiduría que tiene hay que encenderla para que él pueda aprender más. Prácticamente el estudiante es como una ventana que tenemos que abrir, ¿no? Es un campo donde tenemos que sembrar algo para luego ver el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el docente o tanto cualquier persona que sea mediador de este proceso de enseñanza-aprendizaje, podría decirse, explicamos lo que sabemos, más enseñamos lo que somos. Entonces no hay que olvidar esa parte del ser, ¿no? Lo que nosotros simplemente explicamos lo que hemos aprendido. Cualquier persona lo puede aprender, lo puede leer, pero enseñamos lo que somos, el saber ser. Entonces es parte importante del desarrollo del ser, y para que haya una evaluación de calidad, pues como les digo, tienen que tomar al estudiante como si fuera ese fuego que hay que incentivar para que arda más el conocimiento, y no un saco en el cual se puede meter contenido. Hay un axioma muy importante que dice: el aprendizaje del estudiante no aparece hasta que el docente desaparece. Este axioma puede ser entendido de diferentes formas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El aprendizaje de ese estudiante no va a aparecer hasta que el docente desaparezca. Esto quiere decir que el rol como docente, autoridad, el que le mete zapatos a ese saco, el que escribe sobre una hoja en blanco, debe desaparecer. Él debe ser más un mediador. Acuérdense, en la zona de desarrollo próximo, él tiene que ser esa persona, ese guía, ese tutor, el cual le ayuda a reflexionar, le ayude con su experiencia. Entonces, una vez desaparezca ese docente directivo, autoritario, pues va a comenzar lo que es el aprendizaje del estudiante. También se podría entender este axioma como el aprendizaje del estudiante no aparece hasta que el docente desaparece, de dejarle un grado de libertad y autonomía para que él pueda aprender. De ahí se desprende lo que es el trabajo autónomo dentro del ABP y dentro de lo que es el método COL. Porque el proyecto en sí debe estar diseñado para que hayan esas tres fases en el ABP, ¿no? Una primera fase en la cual el docente planifica todo lo que es el problema, una segunda fase que es el trabajo de sesiones en grupo dentro del aula, y una tercera fase que es la parte autónoma del estudiante, que él la elabora solo fuera de clase, y en grupo puede ser, y fuera de lo que es la institución. En el COL lo mismo, ¿no?
el mundo y la humanidad pues progresa por las preguntas y no por las respuestas. Esto quiere decir, mientras haya ese espíritu de las personas por querer saber más, va a progresar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a relatar una breve historia que me contó un amigo, que dice que en la antigua Grecia, en un templo de la sabiduría, había un filósofo hablando sobre un tema y decía, el mundo está encima de una piedra colosalmente gigante. Y la señora le dice, ¿y esa piedra colosalmente gigante encima de qué está? El hombre, el sabio, la mira y le dice, esa piedra colosalmente gigante está encima de otra piedra más colosal. Y sigue hablando, impartiendo su charla, y otra vez levanta la mano. Y la abuelita, esa piedra, ¿dónde está esa piedra colosalmente gigante? El filósofo la mira, el pensador enojado, y le dice, está encima de otra piedra más colosalmente gigante. Y sigue hablando y la abuelita otra vez, ¿y dónde está esa tercera piedra colosalmente gigante? Y él le dice, está encima de una tortuga. Y a lo que sigue explicando, la abuela vuelve a preguntar. Entonces tendríamos que preguntarnos quién es el sabio en sí, el que está dando esa charla, o la abuelita que se cuestiona, pregunta e indaga. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que lo que funciona no es lo que el docente dice o emite como información, sino lo que el estudiante capta. Entonces aquí entran los estilos de aprendizaje. No es cómo uno lo dice o cómo llega al estudiante, sino cómo el estudiante logra captar lo que se dice. Recuerden que cada uno construye una realidad muy personal. De hecho, vive su vida de acuerdo a una realidad y por lo tanto va a comprender de alguna manera. También, hablando de estilo de aprendizaje, se dice que se debe respetar el número del zapato del estudiante. ¿Qué queremos decir con esto? Que no todos los estilos de aprendizaje son parecidos y que no todos los métodos de enseñanza se van a aplicar para todos los estudiantes. Lo ideal es tratar de abarcar a todos tus estudiantes. Eventualmente no vas a poder porque son diferentes estilos, pero sí se puede hacer algo de tratar de llegar a todos. Por eso es que se da también la autonomía y libertad del estudiante, no esa parte autonómica, el trabajo autónomo. Esas son como unas pequeñas pautas o principios básicos que debemos tener sobre lo que es la evaluación, ¿no? Ahora, de acuerdo con todo lo dicho, la evaluación con base en el ABP o el método experiencial COL, se deben tener en cuenta algunas cosas importantes. Lo primero, hacer un seguimiento por escrito de la participación de todos los estudiantes, de las preguntas que hemos realizado en cada fase, analizar por clase cada problema que pueda suscitar o cada problema que se pueda dar en cada sesión, analizar los valores, actitudes, o sea, el saber ser que se está desarrollando dentro de esa actividad. Por otro lado, también es importante evaluar el trabajo en equipo, la escucha activa, el respeto por la palabra del otro, o sea, respetar los turnos, la asistencia de las personas a las sesiones del método COL o aprendizaje basado en problemas, la aceptación constructivista de las críticas que le puedan hacer, o sea, aceptar esas críticas. También la iniciativa que tiene cada participante de abordar algún tema, ¿no? También hay que tratar de hacer como un tipo control para ver que el estudiante esté cumpliendo con esa bibliografía que le has dado antecedente para poder desarrollar el caso.
o sea, cumplir, que el estudiante vaya cumpliendo con sus responsabilidades de cada sesión. No quiere decir que en el grupo 4 vengan con la información leída y otros 2 no. Entonces no aportarían mucho a esa sesión. Entonces, la capacidad que tiene cada uno de brindar una retroalimentación de una forma equilibrada, respetando a los demás, y de una manera cordial. O sea, cómo es que él da su retroalimentación, me parece que te has equivocado, o a ver, resumo lo que has dicho en tales palabras. Por otro lado, también es importante revisar el informe final con antelación, o sea, ir revisando paso por paso para ver y hacer corregir alguna falencia. Determinar prácticamente el grado que tiene el estudiante de apropiación de las teorías, conceptos y metodologías que se utilizan para resolver ese problema. Recuerden que al resolver esos problemas, pues él va desarrollando la teoría y concepto de la materia. Se comienza con un problema y de ahí se saca la teoría. A lo contrario de los métodos convencionales, donde primero la teoría y luego la práctica, que desde luego se siguen utilizando, incluso yo lo utilizo, teoría práctica. Bueno, entonces, ¿cómo es que podemos saber si ellos están interiorizando estos conceptos, estas teorías, esta metodología? Pues exposiciones orales, pase al frente, explíqueme un poco del avance de su trabajo. Se pueden apoyar con mapas conceptuales. A ver, entrégame tu mapa conceptual de las ideas que has comprendido de este tema, ideas secundarias y primarias, mapas mentales o cualquier otra técnica que nos ayude a ver que ese estudiante se esté apropiando de ese concepto, de esa teoría. También se puede hacer una evaluación escrita, lo más clásico, con preguntas abiertas y preguntas cerradas para poder determinar el grado de comprensión que tiene sobre todos esos conceptos que se vienen manejando, sobre esa teoría que se está dando, ¿no? Entonces, claro, evidentemente las preguntas deben basarse en ese problema que se está desarrollando tanto en la sesión COL o en la sesión del ABP, ¿no? Entonces, es totalmente libre. El docente puede preguntar lo que vea pertinente para el desarrollo de esos problemas. También se podría elaborar exámenes periódicamente para ver el desarrollo de las habilidades del estudiante, pero exámenes prácticos, no exámenes escritos, donde el estudiante pueda poner en práctica eso que está aprendiendo, quizás con un caso similar, ¿no? Entonces este docente debe brindar una retroalimentación constante y oportuna ya de todo lo que se está haciendo. ¿Por qué la retroalimentación oportuna y constante? Porque esto va a servir como motivación a los demás estudiantes para que ellos puedan realizar ese aprendizaje por competencia. Al tener una retroalimentación muy bien, lo has hecho bien, puedes hacerlo mejor, tenés que mejorar tal cosa. Es una motivación hacia el otro que ha realizado también el trabajo. Orientar a estos estudiantes para que ellos puedan tener la posibilidad de autoevaluarse por cada sesión, evaluar a su compañero, evaluar al tutor, evaluar en sí el proceso, el trabajo de grupo y los resultados, ¿no? Con esto lo que pretendemos es determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son los aspectos que debemos mejorar, en este caso las debilidades, de esa evaluación que hemos tomado respecto a nuestro trabajo en grupo. Entonces, la evaluación tanto del ABP como del método experiencial COL se debe realizar en la medida que se va llevando todo el proceso, ya los pasos, fases o momentos, como quieran llamarse. Entonces, se deben tomar en cuenta los criterios. Los criterios pues son prácticamente lo que nos van a decir qué evaluar objetivamente de la competencia, ¿no? También hay que ver las evidencias que se pretenden formar, o sea, las competencias que se pretenden formar respecto al perfil profesional, y para eso están las evidencias, ¿no? Bueno, eso es respecto
a lo que es el método COL y la evaluación formativa, tanto en el método COL como en la ABP. Si se han visto juntos estos dos, es porque tienen algunas similitudes, ¿no? Y la diferencia es muy mínima. Bueno, entonces nos vemos en la reunión Zoom para aclarar dudas, recibir preguntas, consultas, ¿vale? Un abrazo.